Hoy vamos a presentar el tema varón aprobado. Y es en referencia al Señor Jesucristo. Recuerda que estamos en el libro de los Hechos y sucede que lo extraordinario fue que mismo Dios, en su Espíritu Santo, descendió sobre 120 personas, tanto apóstoles como discípulos, hombres y mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos, descendió de una manera sobrenatural y se manifestó en la predicación, en la exposición del Evangelio, en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase, de tal manera que la lengua de los países vecinos, ellos podían hablar en esas lenguas por obra del Espíritu Santo. Pero obviamente había gente que decía, no, pues eso es una locura, esta gente está borracha. Pero el apóstol Pedro le dijo, varones hermanos, quiero que sepan ustedes, mira lo que dice Hechos 2:22, varones hermanos, oíd estas palabras, porque estas palabras que yo les estoy hablando es acerca de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las señales, maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren, hermano, nosotros sabemos que Jesús de Nazaret, Jesús es Dios, que Jesús murió por nosotros, es Dios carne que vino a este mundo y que él hizo una cosa muy hermosa, que es permitirnos regresar una vez más a la vida eterna por medio de su muerte y su resurrección. Quiero hoy analizar este texto, que lo analicemos poco a poco y lo disfrutemos, porque el tema se titula varón aprobado. Ahora quiero que veamos estas maravillas, prodigios y señales, y vamos a dar un repaso así brevemente de todo esto, porque mire, Jesús no fue un hombre común y corriente. Jesús, el creador de todo lo que usted ve, de los cielos, la tierra, las estrellas, todo él lo hizo. Y ese creador descendió, se hizo humano, un hombre de 30 años cuando comenzó su ministerio y 3 años y medio. Y sin embargo, mire todo lo que él hizo, que revolucionó la historia de la humanidad. Y hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora, veamos algunos de los milagros más destacados de Jesús. Vemos la curación de la suegra de Pedro. Usted se recuerda que Pedro tenía obviamente tenía esposa, para tener suegra tenía que tener esposa, ¿no? Tenía que tener esposa. Y Pedro fue a su casa, fueron a la casa donde vivía Pedro y se encontraba enfermita la suegra. Cuando Jesús supo de esto, fue y la tocó y la fiebre le dejó y se fue. Eso aparentemente no es algo tan extraordinario, pero Dios puede, una fiebre la puede controlar porque Él es Dios. Ahora, Jesús, cuando hizo esto, le quitó la fiebre. Dice la Escritura que tan luego se levantó, la suegra de Pedro fue y empezó a servirle. Más adelante también podemos ver la curación de un leproso. Tocó a la suegra de Pedro y le sacó su fiebre. Y en esta ocasión Jesús mostró su poder, mostró su compasión cuando sanó a un leproso. Y acuérdense que el leproso en aquellos años era una persona que era desechada de la sociedad, porque la lepra era una enfermedad contagiosa, una infección que le empezaba a dar a las personas en la piel, y de tal manera que a veces de las llagas o de las cosas que salían se les entumecía y ya no sentían en ciertas áreas ya no sentían dolor, ya las áreas que estaban totalmente afectadas mientras la lepra recorría, y esas personas eran segregadas, se tenían que ir. Y cuando una persona iba caminando, porque a veces los leprosos tenían que ir a una parte, siempre tenían que, si alguien venía, tenían que decir leproso, leproso, para que los demás
estuvieran alertas y se hicieran a un lado. Y de hecho, también los ciudadanos tenían el derecho de que si un leproso se le olvidaba gritar, leproso, leproso, la gente tenía derecho a tirarle piedras para que se alejara. Y en esta ocasión había un leproso que oyó de Jesús y se les encontró, salió el encuentro de Jesús y postrado en sus rodillas le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Qué hermoso y maravilloso que Jesús quiere. Él quiso. Y cuando lo vio, Jesús se acercó a él y lo tocó. Cosa que las demás personas no habían hecho. Pero Jesús lo tocó. Y cuando Jesús tocó al hombre, la lepra, al reconocer, porque la lepra es una infección, la lepra son unos virus, unas bacterias que dañan. Las bacterias, al reconocer, al sentir el toque del Señor, la bacteria no pudo resistir y la bacteria se fue, el virus desapareció y la piel de este hombre fue restaurada a una piel nueva. Eso es algo maravilloso. Ahora, lo que nos llama la atención aquí es que Jesús tuvo compasión por la forma en que este hombre se dirigió a él. No se dirigió exigiéndole, no se dirigió altaneramente, él se dirigió, Señor, si tú quieres. Muy contrario a lo que vemos hoy en día en las iglesias, de que la gente prácticamente le truena los dedos a Jesús. Sánalo, Señor, sánalo, Señor. Y le digo, el Señor desde los cielos ve nuestra insolencia, porque a veces somos insolentes al pedir Jesús, a exigirle a Jesús, cuando, amados hermanos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y merece todo nuestro respeto. Pero le digo, ha habido una insolencia por parte de muchas personas que le exigen y decretan como si fuesen una autoridad superior. Y el único que tiene el derecho de decretar es una autoridad superior. En este caso es Dios. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Acercarnos confiadamente y pedir misericordia y decirle, Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y entonces el Señor lo puede hacer. También hubo otra curación, la curación de un ciego de nacimiento. Jesús le devolvió la vista a un ciego desde su nacimiento. Jesús iba caminando con sus discípulos y había un ciego que no veía. Obviamente los ciegos no ven. Pero los discípulos preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque antes se creía, fíjese bien, antes se tenía la idea de que la enfermedad era causa de una maldición o de un pecado o incluso de demonios. Se tenía esa creencia. Pero no, hermanos, la enfermedad es parte del deterioro, de la corrupción de la carne en un mundo de pecado. Por eso Dios había plantado un huerto en el Edén para que tanto Adán y Eva estuvieran seguros. Y cuando pecaron, los sacó del huerto y la tierra comenzó a producir abrojos y espinos. En el huerto no había nada de eso. Y allá afuera el hombre fue cuando Dios le dijo, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque la tierra fue maldita por causa del hombre. Y al verse corrompido la tierra, empezaron a generarse todas estas bacterias, virus, parásitos, que llegaron a contaminar al ser humano. Obviamente los primeros seres humanos, el genoma de ellos era perfecto y no se enfermaban. Pero conforme fue pasando las generaciones, las mutaciones y todo eso, el cuerpo se empezó a deteriorar. Y ahora mucho más se deteriora el cuerpo por la alimentación, por los tóxicos, por un montón de cosas, por la falta de cuidado, por la negligencia de los seres humanos o de las farmacéuticas que se empeñan a enfermar a las personas. ¿Para qué? Para sacar el dinero. Pero este hombre nació ciego. Dijo Jesús, no, ni él pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y llamó al ciego y escupió en el suelo. Yo me imagino
que el hombre no tenía absolutamente nada, nada más estaban los puros cuencos de los ojos, y escupió y le formó lo que le faltaba, tal como lo hizo con Adán y Eva en el principio, porque fue nuestro Señor que hizo a Adán, el que hizo a Adán del polvo de la tierra. Agarró tierra y le formó su ojito y le dijo: anda, ve y lávate al estanque de Siloé. El hombre fue y regresó viendo, para que se manifestase que Jesús es Dios, para que se manifestase que el que formó a Adán, que lo hizo completito, no nació completito, pero él lo completó, para que él fuese glorificado. Es un testimonio tan hermoso de cómo Jesús no es un hombre común y corriente, sino que él es Dios. Veamos también otro, la curación de la mujer con flujo de sangre. Usted sabe que esta mujer, de acuerdo a la escritura, había pasado 12 años sufriendo de un flujo continuo de sangre. Quizás era una desorden en su ciclo de mujer, y eso pues las mujeres han de saber que eso no es, no, uno nada más se imagina, ¿no? Pero la mujer sí sabe de que eso no es algo que sea placentero, sino que les causa molestia, les causa irritación, las hormonas suben y bajan, y esta pobre mujer había gastado cuánto tenía para ser sanada. Pero fíjese, lo curioso es que esta mujer, como sabía que era una mujer inmunda, porque así toda mujer que tenía su flujo de sangre era considerada inmunda, no se atrevía a acercarse a Jesús de manera abierta, sino como que escondido, como que nadie lo supiera. En medio de una multitud se coló ella, y su actitud fue esta: si tan solo tocara el borde de su manto. Y esta mujer, con todo y todo se acercó y tocó el borde del manto del Señor, y cuando lo tocó, sintió el alivio en su cuerpo. Lo curioso es que Jesús iba con el gentío, con la multitud, y la multitud le oprimía. O sea, como cuando hay un desfile y la multitud, todos se están tocando, y el Señor se detuvo. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro, los discípulos: Señor. Yo me imagino, es que él era un muchacho de 30 años, y todos los demás igual, era unos muchachos. Yo de una manera, sin querer ofender, era como una pandilla, ¿me entiendes? Una pandilla de amigos, como una ganga, unas camaradas, unos muchachos que ahí andaban con el Señor. Señor, ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y cuando la mujer se vio descubierta, le confesó que lo que había pasado. Y le dijo: Señor, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué nos da a entender esto? Que hay que tener fe para acercarse a Jesús. Fe. Si tú tienes fe, acércate a Jesús. Si tú tienes una necesidad, puedes acercarte a Jesús confiadamente, como el leproso, pedirle: Señor, si tú quieres. O como el ciego de nacimiento, que de Jesús salió sanarlo. Él no pidió ser sanado, de Jesús salió sanarlo. O como esta mujer que quiso robarse un milagro, pero el Señor se dio cuenta. Obviamente nunca le vas a robar un milagro a Dios, pero Dios nos dejó esto aquí para que veamos de que Él es misericordioso. También podemos ver la resurrección, ese mismo de la resurrección de Lázaro. Acuérdense que Lázaro era un amigo de Jesús junto con María y con Marta, y Lázaro, su amigo, se murió. Y ya después de 4 días de muerto, el Señor lo resucitó. ¿Y esto para qué? Para demostrar que Él es Dios. Le dijo a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Ella tenía el conocimiento, va a resucitar en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿por qué es necesario creer en Jesús? Porque Él es la resurrección y la vida. Y es más, para que veas, Marta, te lo voy a demostrar. ¿Dónde le pusieron? Y lo llevaron donde estaba. Y estando ahí, oró: gracias te doy, Señor. Esto lo digo, Señor,
No, porque yo sé que tú siempre me escuchas, lo digo por aquellos para que crean que tú me enviaste. Y con la misma, Lázaro, ven fuera. Y el hombre salió, ya llevaba 4 días, 4 días en el sepulcro. Rodaron la piedra y el hombre salió atados porque lo habían vendado. Y esto para demostrar de que Jesús es la resurrección y la vida. Imagínense que esa gente que lo vio, y Pedro les está diciendo, él fue un varón aprobado con milagros y señales. ¿Qué otro milagro hizo el Señor Jesucristo? La resurrección de la hija de Jairo. Esto sucedió juntamente con la mujer del flujo de sangre. Jairo era un principal de la sinagoga, como un tipo encargado de una congregación donde se leía la palabra de Dios. Y este tenía una hija, una niña, hija única, que se había enfermado y se enfermó tan gravemente que Jairo, fíjese bien esto, Jairo era principal. Jairo sabía la ley de Dios, salía la palabra de Dios. Y mayormente los judíos, los religiosos, no creían en Dios. Pero Jairo se tuvo que tragar su orgullo e ir a Jesús. Ir a Jesús. Se humilló y fue a Jesús a pedirle que no dejara que su niña muriera. Pero mientras estaban ahí, la mujer del flujo de sangre se entretuvo. Y el caso es que cuando ya iban, le dijeron, Jairo, ya no molestes más al Señor, tu hija ha muerto. Imagínense qué feo habrá sentido este papá al saber que su hija había muerto. Y Jesús le dijo, Jairo, ten paz, tu hija vive. Y el Señor fue y la levantó. Esto nos da a entender que Jesús atiende la oración de un padre por sus hijos. Por eso nosotros como padres podemos ir a Señor Jesucristo, por favor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hija, ten misericordia. Por eso Dios nos permite ser padre, para que sintamos, así como los muchachitos, las niñas o los hijos, a veces se ponen un poco groseritos con nosotros. Dios nos hace ser, nos da el privilegio de ser padre para que sintamos qué es lo que siente Él cuando nosotros le somos así a Él. Porque si somos nosotros seres humanos, no, a Jesús lo despreciamos, a Jesús lo menospreciamos, pero Jesús nos permite ser padre para que aprendamos a cómo debemos amar a nuestro Señor. También cuando curó al paralítico de Capernaum, sanó este paralítico al que llevaron sus amigos. Fueron 4 amigos, estos sí eran amigos, estos sí eran amigos. Llevaron al paralítico, no había manera de cómo entrar y se la ingirieron, pero ahí está Jesús adentro. ¿Y cómo le hacemos? Pues se suben a la casa y rompen el techo y con 4 cuerdas, 4 amigos bajan al paralítico. Cuando Jesús vio esto, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esos son los amigos. Por eso el Señor nos invita a que nos reunamos siempre en la iglesia para que oremos los unos por los otros, para que intercedamos los unos por los otros, para que llevemos las cargas. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Le dijo, tus pecados te son perdonados. La gente comenzó a decir, bueno, ¿quién es este que para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Fíjese cómo es la gente religiosa. Y Jesús le dijo a ellos, a ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este paralítico, levántate y anda. Pues sí, cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre, cuando dijo Hijo del Hombre, se estaba refiriendo que Él era Dios, para que vean que yo, el Hijo del Hombre, que soy Dios, tengo potestad para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Todo esto para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios. También la curación del hombre con la mano seca. En medio de la congregación había un varón, que fue lo que le pasó, no sabemos, pero que tenía su mano seca. No podía tener su mano. La tenía seca. ¿Qué le pasó? No sé, un nervio se torció, no sabemos, pero tenía su mano seca, no la podía mover.
Y usted sabe cómo la mano hace falta. Y Jesús le dijo, ponte en medio. Se puso en medio, extiende tu brazo, lo logró extender y el Señor se le restauró. Jesús hace milagros extraordinarios. En otra ocasión también curó a 2 ciegos. Estos 2 ciegos, al saber que Jesús tenía el poder para curar, y entre ellos estaba también otro también, Bartimeo, decían, esta es nuestra oportunidad de pedirle a Jesús que nos ayude. En la primera ocasión Jesús voluntariamente los sanó porque Él quiso, pero en esta ocasión 2 ciegos clamaron por el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo los sanó. Cuando ellos llegaron, Señor, ten compasión de nosotros, el Señor les dice, ¿qué quieren que os haga? Y ellos dijeron, pues que recobremos la vista, maestro. Y el Señor les dijo, hágase conforme ustedes quieren. Mira, hermano, acerquémonos confiadamente ante Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Qué quieres que te haga? Señor, ayúdame. Ayúdame. Miren, también curó al criado del centurión. Y sin que estuviera presente el enfermo. Este centurión tenía un criado. Y lo amaba, lo apreciaba mucho su criado. Y fue a Jesús, Señor, mi criado está enfermo, yo voy a ir, yo voy y le sanaré. No, Señor, no es necesario que tú vayas, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Fíjese, el hombre, este era un patrón que se preocupó por su trabajador, que no solamente era su trabajador, sino que lo quería mucho, lo estimaba. Cuando se enfermó, fue ese hombre, Señor Jesús, necesito que vayas, mi hijo, mi siervo está enfermo, ve y sánale. Pero luego dijo, pues ¿sabes qué, Señor? No se consideró digno. Solamente con que digas tu palabra, mi siervo será sano. Y Jesús dijo, ve. Y fue sano el siervo del centurión. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. La palabra del Señor nos dice, y envió su palabra y los sanó. Por eso, amado, qué bueno que usted se hizo presente a la casa de Dios. Vemos pues también milagros sobre la naturaleza. ¿Se acuerda usted cuando el primer milagro que hizo Jesús fue el de convertir el agua en vino? Y esto fue en la boda de Caná. Se acabó el vino, nada más había agua. Jesús lo convirtió. ¿Y esto para qué? Para demostrar a sus discípulos que Él era el Dios hecho carne. Y esto y también pues obviamente para que la fiesta fuese amena. ¿Qué nos da a entender esto? Que aún en una fiesta, se puede glorificar Jesús. Si vas a hacer una fiesta, que sea para la honra y la gloria de Dios. Invita a tus amigos, regocíjate, y luego se puede celebrar un cumpleaños. Mire, yo doy gracias a Dios, les invito a comer aquí y allá, o vayamos a una fiesta en honor al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está presente en todo momento. Otro milagro que también hizo fue la multiplicación de los panes y los peces. En una ocasión alimentó a 5,000 personas y en otra ocasión a 4,000, 5,000 hombres primero y 4,000 hombres después, sin contar, dice la Escritura, las mujeres y los niños. O sea que siempre hay más mujeres y hay más niños. O sea que aproximadamente fueron entre 15,000 y 20,000 personas que Jesús alimentó con una multiplicación de panes y peces. ¿Quién más podía hacer esto? Solamente Dios, porque Él es creativo. Él puede simplemente así. Él puede multiplicar las cosas. Él puede porque Él es Dios. La materia, Él crea la materia de la nada. ¿Cómo creó el universo? Pues así lo creó Él, por el poder de su palabra. Y también cuando el Señor Jesucristo caminó sobre el agua. ¿Por qué caminó el Señor Jesucristo sobre el agua? Bueno, para demostrarle a sus discípulos que Él es Dios y para mostrarnos a nosotros de que si tú te atreves, si tú caminas con Jesucristo y si tú le crees, si tú eres discípulo de Jesucristo, tal como Pedro, así le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro le dijo, ven, y Pedro caminó sobre el agua también. Nos da a entender que Jesucristo no es un hombre común y corriente, sino es un hombre extraordinario. En Hechos 2:22, Pedro es el que está diciendo, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ahora, vimos primeramente las señales y las maravillas. Ahora, ¿por qué Jesús fue un varón aprobado por Dios? ¿Por qué fue aprobado por Dios? Bueno, cuando Jesús finalizó el sermón del monte, cuando se reunieron la multitud, que él, Mateo 5, 6 y 7, Jesús les predicó muchos temas. Las personas comunes, toda la gente, todo el populacho, reconoció que Jesús era superior. Mateo 7, 28, después que el Señor habló, es que habló de todo, habló de la bienaventuranza, habló de la luz, habló de la sal, habló del divorcio, habló de la ley. Bueno, el Señor les dio una cátedra tremenda. Usted cuando se vaya a su casa lea Mateo 5, 6 y 7 para que lo vea. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada, estaba entusiasta, admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tenía autoridad. Oíste que fue dicho, amarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Sencillo. Y la ley así decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero no, yo os digo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterios. Sí, Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Esas son palabras del Señor Jesucristo. No son palabras comunes. Por eso la gente se admiraba. Este no es como los fariseos, no es como los escribas. Este hombre enseña con autoridad, por eso se admiraban. Fue un varón aprobado. La gente del populacho lo aprobó, que era un hombre diferente, un hombre aprobado por Dios. También, ¿quiénes más reconocieron a Jesús como un superior? En Mateo 1:21 en adelante, fíjese muy bien, que entró Jesús a Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina. Una vez más lo dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero, ahí estaba en el templo, en la sinagoga, pero en medio de ellos había un hombre con un espíritu inmundo, o sea que era una persona endemoniada, una persona que tenía un espíritu que lo atormentaba. Dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Hermano, el demonio que estaba en la persona se espantó, tuvo el espanto de su vida, porque el demonio había estado en el cielo antes que fuese creada la tierra, cuando el principio creó Dios los cielos y luego fue creada la tierra. Cuando se creó los cielos, hubo la rebelión. En esa rebelión, estos ángeles y Satanás junto con sus ángeles fueron expulsados. ¿Y quién los expulsó? El Hijo. Obviamente no tenía nombre todavía Jesucristo, pero cuando vieron a Jesús, cuando vieron a Jesús, pero lo reconocieron. Este es aquel que nos expulsó de allá del cielo. Ahí estaban contentitos, ellos felices y contentos, felices y campantes, ahí fastidiando a este hombre, este espíritu inmundo. Y le dije, has venido para destruirnos. Sintieron miedo, un pavor tuvieron. Sé quién eres, el Santo de Dios. Oiga, ¿cómo los demonios saben quién es Jesús? ¿Y el cristiano? ¿El cristiano sabe quién es Jesús? Bueno, que el verdadero cristiano sí sabe. Pero los medio cristianos. Mire, hermano, el Señor Jesús merece todo el respeto. ¿Crees tú en Dios? Dice Santiago. Pues qué bien, muy bien, te felicito. Pues bien haces. Pero, ¿sabes qué?
los demonios también creen y tiemblan. Entonces el creer, no solamente el creer aquí, sino tener la creencia en el corazón y en la mente y en tu espíritu. Porque cuando tú crees, cuando tú sabes quién es Jesús, Él es todopoderoso. Que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad, hermano. Este demonio, cuando vio, este demoniado, cuando vio, se espantó. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús le reprendió diciendo, shut up, cállate y sal de él. Cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia. Jesús tiene la autoridad, hermano. Ahora bien, los líderes religiosos, escuche bien, hipócritamente no reconocían la superioridad de Jesús. Y usted se va a dar cuenta por qué digo hipócritamente. Juan capítulo 9, verso 29 al 34, nosotros, dice aquí, esto fue después que, ¿se acuerda del milagro del ciego de nacimiento? Ok, a este ciego de nacimiento lo llevaron con los fariseos y con los escribas. Y estaban ahí discutiendo ¿cómo te sanó? Pues aquel hombre llamado Jesús escupió, hizo lodo, me puso en los ojos, me dijo, lávate, ve a la estaca de Siloé, lávate, y yo veo. Pero ¿cómo fue que te sanó? Pues ya se los dije, ¿cómo me sanó? ¿Por qué me preguntan otra vez? ¿Pero cómo te sanó? ¿Acaso también quieren ser ustedes discípulos de él? No, hombre, ¿qué te pasa? Nosotros sabemos, fíjese, sabemos, decían los fariseos y los escribas, los religiosos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, así, porque no lo querían. A Jesús no lo querían, porque Jesús les tiraba el negocio. A Jesús no lo querían, lo querían pero matar, lo odiaban. Porque Jesús, cuando fue a la casa de su padre, el templo, y encontró una fiesta ahí que hacían negocios, y agarró, hizo azotes y empezó a sacar las vacas, los borregos, los chivos y las palomas, volteó las mesas. Y escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A Jesús no lo querían porque le estaban mermando las ganancias. Por eso decían, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y el hombre le respondió, el ciego, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, fíjese, sabemos, o sea, el fariseo dice, el ciego le dice el ex ciego, le dice a ellos, sabemos. ¿Qué cosa sabemos? Que Dios no oye a los pecadores. Aquí hay algo que me detengo rapidito. Si usted está en pecado, arrepiéntase. Porque resulta ser que queremos bendiciones, pero Dios no te va a oír. La única oración que te va a oír es, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Esa es la oración que Dios te va a oír. De ahí en fuera, no le pides que te dé la lotería porque no te la va a dar. No le pides que te dé un aumento de trabajo porque no está obligado a hacerlo. No le pides que te haga un milagrito aquí, un milagrito allá, o que te sane aquí o que te sane allá. Si estás en pecado, no tienes el derecho. Aquí dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero aquí viene lo bonito. Pero si alguno es que temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros.
le expulsaron. Ellos decían, nosotros no sabemos de dónde viene este hombre. No sabemos. ¿En serio? ¿Será que no sabían o se estaban haciendo los tontos? Sí sabían, lo que pasa es que eran unos hipócritas. Mire, Juan 10:3, y eso cuando Jesús estaba comenzando más o menos su ministerio, ya llevamos unos cuantos meses. Juan 3, del 1 al 2, que había un hombre de los fariseos, un principal llamado Nicodemo entre los judíos. Era un maestro, era un rabino, era una eminencia. ¿Y qué le dijo? Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que, ¿sabían o no sabían? Sí sabían, nada más que se hacían los tontos. Porque Nicodemo, dice, sabemos. Y Nicodemo era parte del Sanedrín, hermano. O sea, parte de los jueces, parte del Senado, si podríamos decirlo, del Congreso, de los fariseos, de la élite, de los poderosos, de la élite sacerdotal o farisaica. Era parte. Y ellos lo sabían. Pero aquellos dijeron, nosotros no sabemos. No, ¿cómo no van a saber? Mire, sabemos que Él es el Hijo de Dios. Nosotros sí lo sabemos. Pero sigamos leyendo lo que nos dice Hechos capítulo 2, versos 23 y 24. Pedro sigue hablando. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Otra versión dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Jesús, dice Pedro, fue entregado por el determinado consejo. A Jesús un complot para matarlo, un complot que hicieron porque les estorbaba. Pero dice, anticipado conocimiento de Dios, o sea que Dios ya sabía lo que tenía que pasar. El cual Dios levantó lo levantó, lo resucitó, dice la otra versión. Cuando Dios resucitó a Jesús, puso fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Ahora, ¿por qué, amado? Escuche bien, y porque ya vamos a terminar. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Sabe por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tenía que morir Dios? Hermano, Dios muere. Jesús murió. Jesús era Dios. Jesús como hijo tuvo que separarse de su Padre. Jesús murió. Jesús se separó del Padre. No es que dejara de tener vida, porque nosotros pensamos que cuando la persona se muere es porque ya no tiene vida. Y bueno, no tiene vida el cuerpo, pero el alma es eterna. El cuerpo no tiene vida, pero el alma es eterna. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Romanos 3:23 nos dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ese es un gran problema. Aquí todos hemos pecado. Aquí todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos culpables. Aquí nadie es inocente. Y estamos por el simple hecho de pecar, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, perdón, lo dupliqué, nos dice, por cuantos todos pecaron, porque la paga del pecado, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esa es la paga del pecado. Mire, por haber pecado, tú y yo merecemos la muerte. Por eso. Pero el regalo de Dios, dice la Escritura, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Juan 3:16 y 17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios amó al mundo, por eso tuvo que morir Jesús. Que ha dado su Hijo unigénito. Hermano, el Padre en los cielos dio a su Hijo. A ver, ¿quién de ustedes daría a su Hijo? Si yo me estoy muriendo y necesito que alguien dé su vida por mí, ¿daría su Hijo usted, hermana Paola?
para salvarme a mí. Hermano pastor, ¿daría usted a su hijo para salvarme a mí? Nadie. Hermano Israel, ¿daría usted a su hijo para salvarme a mí porque yo me voy a morir? Se ve que me aman, ¿verdad? No me quieran tanto. Mire, hermano, el Padre dio a su hijo por ti. Ese sí es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Lo dio a su hijo unigénito. Para que, fíjese, para que todo aquel quien sea en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no daría a ninguno de mis dos hijos por cualquiera de ustedes, por mucho que los quiera, ¿eh? Ah, ¿verdad? Que para que vean cómo se siente. Pero él sí, hermano. El Padre dio a su hijo. Por eso venimos a la iglesia. Por eso no falte, por favor. Venimos aquí para darle mire, él, 1 horita, 2 horitas, venga, le cante, le adórele, apláudale, dele alabanza a él. No mucho, hombre, dele. Ese es lo único que él pide. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mi camino. Eso es lo que él pide. Dame tu corazón. No te pide tu dinero, no te pide tu trabajo. No, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. El Señor dice, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, no dejando de congregarnos. Eso es lo que dice el Señor. Mire que dice Pedro. Dice Pedro, sabiendo, 1 Pedro 1, 18 al 20. Fíjese, usted que es cristiano, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Amado, esa sangre que tenía que ser derramada, esa sangre era la tuya y era la mía. Nosotros, esa sangre debía de ser derramada, pero Jesús la derramó por ti. Y como Él es Dios, su muerte, como Él nos creó a nosotros, su muerte tiene la capacidad, su sangre tiene la capacidad de limpiar todos los pecados de todas las personas que se arrepientan. No de todos, sino de todos los que se arrepientan. No de todo el mundo, sino de los que se arrepientan. Si todo el mundo se arrepintiera, a todo mundo perdonaría. Fuimos rescatados con la sangre, porque nosotros, con nuestra sangre, hasta ahí quedó nuestra vida, ya no podemos pagar. Pero Él pagó por nosotros con su vida, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjense, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Jesús sabía que tú ibas a pecar, que yo iba a pecar, que Adán iba a pecar, que iba a pecar. Pero Dios dijo, pero es por la alegría de tener una familia que lo hizo Dios. Aunque sabemos que los hijos se van a portar mal cuando crecen, porque la rebeldía, que las hormonas, que todo el mundo, cuando están bebitos, qué alegría. Pero cuando van creciendo, como que ya no es tanta alegría, pero de todas maneras hay amor. El amor nunca se acaba, dijo una canción, el amor nunca se acaba. Por la alegría de ser padre, por la alegría de tener un montón de seres humanos, estos van a pecar. No te preocupes, padre, yo doy mi vida por ellos. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, Él se manifestó por amor a nosotros. Y ya con esto terminamos, Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, aquí dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas, porque si hay gente que no lo maten a él, mátenme a mí. Con chance y puede que muera uno, pero por un justo. Pues nadie va a dar su vida por
digamos, un padre da la vida por su hijo, ¿verdad, hermano? Un padre da la vida por su hijo. Pero un padre da la vida por, por un narcotraficante, ¿la va a dar? ¿Por un ladrón? No. Si acaso apenas moriera alguno por un justo, con todo, pudiera que alguno osara morir por el bueno, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún de lo peor, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que vemos que Jesús fue un varón aprobado. Así que por favor, ¿quiere usted ser aprobado también? ¿Quiere usted ser aprobado? Entonces no falte el próximo viernes que tenemos servicio aquí a las 7:30. Cuídense, hermanos, Dios les bendiga.